A regata La Solitaire Urgole Fígaro recalará este ano en augas de Muros Noia. O Club Náutico de Portosín será punto de partida da terceira etapa, unha das máis longas do circuito con 400 millas náuticas de percorrido. La tercera etapa de esta regata en solitario y en monotipos. Quiero decir que esto, buscando una analogía quizás a la reciente Volvo Ocean Race, pues se iría en barcos con una sola persona en tiempo real y monotipo, con lo cual hace de esta regata una prueba mucho más dura con una opción nocturna, debido a que nuestra etapa quizás, es la más larga posiblemente, ¿no? Desde Saint-Bede-Saint-Brie hasta aquí, son máis de 400 millas. Ademais do seu prestixio internacional, esta regata pode presumir de ser unha das máis duras do mundo, obrigando aos participantes a realizar 3 noites de navegación por cada unha das etapas. Esta regata, que consta de 4 etapas de más de 1.600 millas náuticas, obliga a los navegantes a pasar 3 noches para etapa a bordo, solos, no durmiendo más que una hora del día. A chegada das embarcacións está prevista a partir do 3 de setembro. Unha vez en augas da ría, disporán de 3 días de descanso para disfrutar dos atractivos turísticos da comarca. Haremos todo lo posible porque conozcáis nuestra ría, porque os sintáis a gusto, porque el evento deportivo, toda la gente que acuda se lleva un buen recuerdo de nuestra ría, y en toda Francia y los medios europeos que van a seguirnos estos días vean lo que somos, como somos, y que el privilegio que tenemos, que es estar a 30 minutos, 20 minutos de algo que estamos reclamando desde aquí también, que es el reconocimiento del camino de Santiago. Precisamente o presidente de Portos de Galicia destacou a importancia deste evento a hora de promocionar o gran potencial da náutica galega. Este tipo de eventos tienen un valor añadido a nivel promocional muy importante para lo que estamos modestamente haciendo desde la Xunta de Galicia a nivel de conocimiento de nuestras instalaciones y de lo que es la realidad de la oferta náutica gallega.